cuarta conferencia sobre historia de la Iglesia. Estamos aprendiendo acerca de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia se divide en la era apostólica y la era post-apostólica. Actualmente estamos estudiando el tema de culto y sacramentos. Hoy aprenderemos acerca de los sacramentos. 2. Sacramentos. A. Bautismo. Antes de que las personas fueran bautizadas, oraban y muchas veces ayunaban. Antes del bautismo, el candidato estudiaba el catecismo y a través de estas preguntas y respuestas aprendía el principio del perdón de los pecados y buscaba el perdón. El candidato era sumergido 3 veces en agua durante la ceremonia del bautismo. Durante una semana después del bautismo, la persona no se bañaba. Durante las fechas festivas y en Semana Santa, llevaban ropa blanca por 50 días. B. El bautismo infantil. Ireneo y Cipriano estaban a favor del bautismo infantil. Sin embargo, Tertuliano estaba en contra. En general, la Iglesia occidental practicaba el bautismo infantil. C. Pascua de Resurrección. La Iglesia oriental y la Iglesia occidental conmemoraban el Domingo de Resurrección de manera diferente. La Iglesia oriental y occidental se separaron alrededor del año 1000, pero ya eran diferentes aún antes de que ocurriera esta separación. La Iglesia oriental conmemoraba el Domingo de Resurrección en la Pascua judía, que es el día 14 de Nisan. En otras palabras, la Iglesia oriental conmemoraba el día de resurrección en el día 14 de Nisan, independientemente del día de la semana. Sin embargo, la Iglesia occidental conmemoraba la resurrección en el día domingo. Lo recordaba después de la primera luna llena, después del equinoccio vernal. Para llegar a unificar la diferencia entre la Iglesia oriental y occidental, Policarpo fue a Roma en el año 158 para llegar a un acuerdo, pero el obispo de Éfeso estaba en contra. Sin embargo, durante el concilio de Nicea, en el 325, acordaron conmemorar el Domingo de Resurrección en el día celebrado por la Iglesia occidental. D. Cuaresma. Durante la semana antes de Pascua, la gente cuidaba su comportamiento. Se ayunaba durante 40 horas. La Cuaresma era guardada durante 40 días. El día de la Ascensión y el día de Pentecostés. El día de la Ascensión es el día en que Jesús subió al cielo 40 días después de su resurrección. 50 días después de la resurrección de Jesús se celebraba el Pentecostés. F. La fiesta de la Epifanía. Epifanía significa que el Señor se manifestó. Antes de que existiera la costumbre se celebraba la Navidad, 25 de diciembre, se celebraba la fiesta de la Epifanía. Se celebraba el bautismo de Jesús y el día de su manifestación. Número romano 16. Vida y costumbres. 1. Se hacían trabajos filantrópicos y caritativos. A medida que la persecución se hizo más severa, los creyentes se unieron más. Las ayudas llegaban hasta Asiria, Arabia y Capadocia.
En Cartago, donde la enfermedad había dejado muchos cadáveres, los creyentes removieron los cadáveres para prevenir la propagación de enfermedades. 2. Vivían en pureza. Aunque se aceptaba el matrimonio, se respetaba a varones y mujeres que elegían el celibato. No se permitía el casamiento luego del divorcio, y las personas divorciadas que se volvían a casar eran excomulgadas. A los ministros ordenados se les aconsejaba evitar el matrimonio. También vivieron en reclusión y practicaban el ayuno. Los mártires eran especialmente respetados. 3. Funerales. No se practicaba la cremación, tampoco se afligían excesivamente. Durante el periodo de duelo, la vestimenta de luto era lo mismo que el común de la gente. Hasta ahora hemos aprendido sobre la era post-apostólica. Ahora aprenderemos acerca de la era de los concilios de Nicea. Capítulo 3. La era de los concilios de Nicea. 1. Romano. Introducción. 1. El periodo de esta era. El periodo es desde la ascensión del emperador Constantino al trono en 313 hasta la ascensión de Gregorio Magno en el 590. Los eruditos no están de acuerdo con el plazo, pero fijaremos el periodo de tiempo entre 313 y 590. 2. Disputas doctrinales. En medio de la persecución, los cristianos se enfocaron únicamente en la fe. Sin embargo, a medida que la persecución llegó a su fin, surgieron problemas doctrinales. Aparecieron también muchos teólogos. Los teólogos representativos incluyen a Atanasio y Agustín. 3. Concilios mundiales. Para resolver problemas doctrinales se convocaron varios sínodos. Se decidieron sobre doctrinas fundamentales. Una prominente figura política de la Iglesia de la época de Ambrosio es Ambrosio. Crisóstomo era un famoso predicador. Gregorio Nacianceno era otro famoso predicador. 4. Aumento de la autoridad eclesiástica. A medida que se debilitaba el poder político del Imperio Romano, crecía el movimiento del Evangelio. Los líderes de la Iglesia se hicieron más poderosos y el Papa de Roma también creció en el poder. En consecuencia, el cristianismo se convirtió en la religión estatal y llegó a ocupar cargos en el gobierno. 5. El desarrollo de los monasterios. A medida que ocupaba cargos políticos, la Iglesia se hacía cada vez más secular. Como reacción a esto, se desarrolló el ascetismo y el monasticismo y se crearon los monasterios. 2. El número romano. Constantino el Grande. 1. La vida de Constantino el Grande. Constantino nació en Naissus en el año 274. Su padre era el emperador Constantino Cloro de Roma Occidental y su madre era Helena. Constantino era un hombre valiente que sabía luchar. Después de la muerte de su padre, había 6 candidatos para el cargo de emperador del Occidente, pero al final Constantino pudo derrotar a Magencio. Se casó con la hermana de Licinio, el emperador de Oriente. Estos dos emperadores anunciaron el edicto de Milán y legalizaron el cristianismo.
En el año 337 fue bautizado por Eusebio y murió el día de Pentecostés. 2. La historia detrás de la fe de Constantino el Grande. En la guerra con Magencio, poco después del mediodía durante la batalla en el puente Milvio, cerca de Roma, Constantino vio una cruz brillante sobre el sol y por encima de eso vio las palabras «Triunfa con esto». Aquella noche Jesús le apareció en sueños. Jesús le mostró la cruz y ordenó a Constantino que la hiciera su bandera. Llevó a cabo la guerra según lo que vio en el sueño y obtuvo la victoria. Creyendo que todavía era un pecador, después de poner su fe en Jesús, Constantino no se bautizó sino hasta acercarse su muerte. 3. Los logros de Constantino el Grande. A. Protegió a la Iglesia. Se llamaba a sí mismo obispo de los que estaban afuera y pronunciaba discursos en el palacio. Llevó a Eusebio al palacio y lo trató bien. Removió a los herejes y promovió la unidad de la Iglesia. B. Reformó la ley. Primero, corrigió todas las costumbres de la antigüedad. Abolió la crucifixión. También se deshizo de la lucha de gladiadores. Constantino castigó a los que tenían concubinas. También restringió el divorcio. Además, otorgó a las mujeres más derechos de propiedad, además del derecho a poseer tierras. Durante este tiempo, a los criminales se les sellaba sus frentes con hierro candente, marcándolos como criminales, pero Constantino prohibió este tipo de castigo. Luego el Estado legalizó la ley de la Iglesia. Primero, el Estado otorgó a los oficiales de la Iglesia el derecho legal de resolver las disputas entre los miembros de la Iglesia. El Estado también adoptó las decisiones del Tribunal de la Iglesia como ley. El Estado no podía intervenir en la ley de la Iglesia. Se les dio a los oficiales de la Iglesia el derecho de solicitar la absolución de algún prisionero o de reducir su condena. Además, Constantino emitió decretos especiales para el cristianismo. Primero, decretó el domingo como un día de descanso. Los oficiales de la Iglesia estaban exentos de pagar impuestos y servir en el ejército. Cuando la Iglesia fue perseguida, muchas de sus posesiones fueron confiscadas, pero Constantino devolvió estas posesiones a los creyentes. Estableció un sistema para administrar el presupuesto de la Iglesia y autorizó un sistema de donaciones. También adoptó leyes que prohibían los actos crueles e impuros de otras religiones. C. La reubicación de la capital. Alrededor del año 332, Constantino trasladó la capital a Constantinopla. Hubo varias razones por las que trasladó la capital, y una de las razones fue mantener a los persas bajo control. También quiso formar una nueva capital cristiana. Otra razón era que quería que su nombre fuera conocido por las generaciones futuras. D. Constantino tenía defectos. Pensando que estaba tratando de robarle su reino, Constantino mató a su esposa, hijo y sobrino. El sucesor de Constantino. Tenía 3 príncipes, y estos 3 príncipes dividieron el imperio y reinaron cada uno de ellos. El nombre del hijo mayor era Constantino, el segundo hijo era Constanz, y el tercer hijo se llamaba Constancio. El segundo hijo,
Constance mató al primer hijo y reinó sobre la nación con su hermano menor. Pero 10 años más tarde, el segundo hijo fue asesinado por un asesino y todo el país se unió bajo el tercer hijo. Resumamos los logros de Constantino el Grande. Primero, prohibió la idolatría, confiscó templos paganos y los entregó a la iglesia. En este tiempo, los cristianos eran los únicos que podían ocupar cargos en el gobierno. 3. El número romano, los concilios de Nicea. 1. La fecha en que se convocaron. El concilio se convocó entre mayo y junio del año 325. El emperador Constantino convocó el concilio. 2. El método por el cual el concilio fue convocado. Se enviaron cartas de invitación a los obispos esparcidos por el Imperio Romano. A cada obispo se le permitió traer 2 ancianos y 3 asistentes. Sus gastos fueron cubiertos por el Estado. 3. Razones por las que se convocó el concilio. Esto es algo que mencionamos cuando hablamos de los sacramentos de la era posapostólica. A. El asunto sobre la fecha del domingo de resurrección. La Iglesia Oriental conmemoraba la resurrección en la Pascua judía, mientras que la Iglesia Occidental valoraba el domingo y la celebraba en este día. B. Arrianismo. Hablemos primero de Arrio. Arrio era de Libia. Aprendió de alguien llamado Lucian. Lucian era un antropólogo de aquella época que dominaba la interpretación de la Biblia. Como anciano de Alejandría, Arrio tuvo gran influencia. Era pequeño de estatura y débil, pero era un teórico que hablaba muy claramente. Era apasionado, y debido a su vida de abstinencia ganó muchos seguidores. Hablamos sobre los principales problemas con el arrianismo. Arrio vio a Jesucristo como una criatura. Dijo: Cristo no es verdaderamente Dios, ni tiene los atributos divinos, ni es igual a Dios. Su único deber es servir de intermediario en la creación del mundo. Dijo que Cristo no tiene naturaleza divina. Sostuvo: si Cristo hubiera elegido el mal, pudo haber obrado el mal, pero como hizo el bien fue recompensado. Estas ideas de Arrio chocaron con las ideas ortodoxas y se generó la polémica. Cuando el obispo Alexandros enseñaba acerca de la Trinidad, el anciano Arrio lo atacaba. En el año 320, en Alejandría, se celebró el sínodo regional. El sínodo expulsó a Arrio y a los obispos de Egipto que estaban de acuerdo con él. La influencia de Arrio crecía y viajó de región a región dando discursos de oposición. Eusebio, que era el famoso obispo de Nicodemia en ese momento, se unió a Arrio. El arrianismo se extendió ampliamente en Oriente. El emperador trató de controlar la situación a través del obispo Osius de España, pero no lo consiguió. Para resolver este problema se celebró el concilio de Nicea. 4. Los miembros que participaron en el concilio de Nicea. Eusebio registró 250 participantes, mientras que Atanasio registró 318 participantes. Parece haber una diferencia de número debido a las diferentes fechas y horas en que tomaron nota. La Iglesia Occidental se refiere a la Iglesia de Roma, debido a que Roma estaba lejos, y además los romanos no entendían griego. Solamente participaron 10 de ellos. Los que participaron de este concilio llegaron a ser obispos luego de la persecución contra la Iglesia,
y a causa de las persecuciones, algunos perdieron sus ojos, otros quedaron discapacitados de ambas manos y habían sufrido diversas clases de torturas. Participaron del concilio una gran variedad de personas. Las personas que asistieron fueron divididas en tres grupos. Primero, los arrianos. Eusebio, el obispo de Nicea, el obispo de Calcedonia y el obispo de Éfeso estaban entre los que pertenecían a este grupo. Luego estaba el grupo neutral. Eusebio de Cesarea es una figura representativa de este grupo. El siguiente fue el partido ortodoxo. El grupo ortodoxo era minoritario, pero estaba formado por personas muy influyentes. Alexander, Osius de Córdoba y Atanasio integraban este grupo. 5. El proceso del concilio. El propio emperador participó y pronunció un discurso. El concilio tenía un presidente, y aunque no sabemos específicamente quién era, creemos que fue Eusebio u Osius. Arrio apoyaba la idea de homoiousios, que significa sustancia semejante, mientras que Atanasio apoyaba la idea de homoousios, que significa una sustancia. Arrio organizó sus creencias, redactó un credo y lo presentó, pero fue rechazado. Eusebio de Cesarea también redactó un credo y lo presentó. La disputa se centró en si Dios es consubstancial con Cristo. Atanasio, que apoyó esta idea evitando una defensa abstracta, se fundamentó en la idea de salvación. 6. Resoluciones. En primer lugar, el proyecto de Eusebio fue revisado y el debate llegó a su fin. Ellos decidieron sobre la demanda de Atanasio. Luego, cada miembro lo había firmado. El concilio decidió recordar la Pascua del domingo tal como la Iglesia occidental había practicado. También establecieron 20 reglas sobre el gobierno de la Iglesia. El concilio llegó a su fin el 29 de julio del año 325. Después de eso se celebraron varios concilios. 4. Número romano. Disputas cristológicas. Hubo varios concilios sobre los debates cristológicos. Hubo una serie de estos concilios. 1. El segundo concilio. El segundo concilio tuvo lugar en Constantinopla, en el año 381. El concilio fue convocado por el emperador Teodosio. El presidente del concilio fue Gregorio de Nacianzo. El concilio trató la oposición contra el apolinarismo. El apolinarismo sostuvo la limitación de la naturaleza humana de Cristo. Argumentó que la naturaleza humana de Cristo estaba limitada por carecer de espíritu humano, indicando que el Logos divino reemplazó el lugar del espíritu humano. El concilio llegó a la siguiente conclusión: se rechaza la teoría de apolinarismo como erróneo. Se determinó Jesucristo es completamente Dios y completamente humano. 2. El tercer concilio. El tercer concilio se reunió en Éfeso en el año 431.
fue convocado por Teodosio II. Este concilio trató la postura nestoriana. Nestorio afirmaba que Cristo no era Dios, sino que albergaba el Logos. Habló como si hubiera dos personas en Cristo. Cirilo, obispo de Alejandría, protestó contra esto. El concilio resolvió lo siguiente: Cirilo y sus seguidores decidieron excomulgar a Nestorio antes de que llegaran los miembros del Oriente. Los nestorianos que llegaron más tarde decidieron que Cirilo y sus seguidores eran herejes. Sin embargo, en el año 435, Nestorio fue desterrado a Arabia. Hacemos la afirmación apropiada de que Cristo es una persona con una naturaleza divina y una naturaleza humana. 3. El concilio de Latrocinio. Este concilio se celebró en Éfeso en el año 449. Se trató sobre el monofisismo de Eutiques. Eutiques sostuvo: Cristo consistía en una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero la naturaleza divina de Cristo absorbió su naturaleza humana. Por lo tanto, su naturaleza humana es diferente a la nuestra. Hablemos sobre el resultado de este concilio. Para aumentar su poder, el obispo de Alejandría apoyó a Eutiques y después influyó en el emperador Teodosio para provocar este concilio. Dioscoreo, obispo de Alejandría, se convirtió en presidente del concilio y movilizó a los militares para amenazar a los grupos opositores. Expulsó al líder del partido de Antioquía y restableció a Eutiques. Debido a que la restitución de Eutiques fue en contra de la doctrina ortodoxa, posteriormente este concilio fue llamado el Concilio de Latrocinio. Fue eliminado de los concilios oficiales de la Iglesia. 4. El Cuarto Concilio. El concilio se convocó en Calcedonia en el año 451. Fue convocado por el emperador Marciano. Asistieron 600 obispos al concilio. El concilio produjo el Credo de Calcedonia. El concilio de Calcedonia llegó a varias resoluciones. Jesucristo es perfecto en su naturaleza divina y también perfecto en su naturaleza humana. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de un alma y cuerpo racional. Es consubstancial con el Padre en cuanto a su divinidad y consubstancial con nosotros en cuanto a su humanidad, como nosotros en todas las cosas excepto el pecado. Por nuestra salvación en cuanto a su humanidad nació de la Virgen María. Aquí concluimos la cuarta conferencia sobre historia de la Iglesia. Gracias.